¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar asistencia primero. Alvarado Carlos. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Amaranto. Presente, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo estás? Arteaga. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Bayona. Cabrera Barbosa. Cabrera Fabricio. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Candro Flores. Buenas tardes, profesora presente. ¿Cómo estás? Chanta Zurita. Miss, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás? Chávez Cabrera. Profesora, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás? Chota Ramos. Dextre Cabana. Farfán. Presente, mi Farfán. Muy bien, ¿cómo estás? Gamarra Díaz. Buenas tardes, profesora. Presente. ¿Cómo estás? Guillén Medina. Mis buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Hernández Díaz. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Herrera Varela. Jaime Ulloa. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Méndez Mis Ruiz. buenas tardes, Herrera, presente. Ya, ¿cómo estás? Méndez Ruiz. Mendoza Quispe. Presente, Miss, buenas noches, Mendoza. ¿Cómo estás? Morales Alvarado. Mosqueira Bazán. Nieto Cabrera. Presente, Miss. Buenas noches, Nieto. ¿Cómo estás, Nieto? Quintanilla Cince. Presente, mis buenas tardes. ¿Cómo estás? Quispe Huaranca. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Salguero. Presente, mis buenas tardes. Luis, presente, ¿Cómo está? Morales Alvarado. Buenas tardes. Salvatierra. Santillán Leiva. Suárez Piñarreal. Presente, Miss, buenas tardes. ¿Cómo está Suárez? Vázquez Reategui. Ilka Chauca. Villanueva Tenorio. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Zapata. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, ¿quién falta? Por favor, levanten la mano para tomarle su asistencia. Ya, muy bien. Méndez. Méndez Ruiz. Presente, profesora Méndez Ruiz. Muy bien. Mosqueira Bazán. Presente, profesora. ¿Cómo estás, Mosqueira? Cabrera Barbosa. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Me escuchó, profesora? Sí, Cabrera. A ver, un ratito. Ya. Bien. Morales. Presente, Miss, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien. Listo. ¿Alguien me falta, por favor, en la asistencia? Miss Bayona, disculpa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bayona? Muy bien. Salvatierra, mi por favor, ¿Perdón? A ver, ¿quién más, por favor? Salvatierra, mi buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ajá. ¿Quién más? Miss Herrera, no sé si me escuchó. Sí, Herrera, sí te escuché. Muy bien. Vigo. Ramos. Listo. A ver, vamos entonces a empezar el día de hoy. A ver, voy a compartir un momentito la diapositiva para poder avanzar en lo que nos habíamos quedado. Por favor, me confirman cuando se pueda ver la diapositiva de manera amplia. Sí se ve, Sí se ve, profesora. Miss. Ok, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, a ver, un poco para recopilar lo que nosotros habíamos hecho era acerca de las bacterias, ¿no? En las bacterias nosotros habíamos visto lo que se refiere a lo que viene a ser cuál era su composición de las bacterias, su estructura específicamente, ¿no? Cuáles eran las capas que lo recubrían. Recordemos que la bacteria viene a ser una célula, ¿cuál es? ¿Procariota o eucariota? Procariota. Procariota, profesora. Procariota, muy bien. Procariota significa que no tiene núcleo, ¿no? Listo, que es algo característica de las células animales, de las células vegetales, ¿no? Entonces, en este caso viene a ser uno de los organismos más simples que nosotros tenemos en nuestro medio y también el más abundante. Ahora, las bacterias no siempre vienen a ser negativas, no todas las bacterias tienden a ser patógenas. También tenemos bacterias que vienen a ser pues positivas o beneficiosas, ¿no? Recordemos que las bacterias también tienen diferentes clasificaciones, dependiendo del oxígeno, dependiendo de la tinción, o sea, si tienen, cuando se les echa un determinado colorante para identificarlos, si es que se tiñen o no, ¿no? Y también tenemos una clasificación de acuerdo a la formación de energía, después a la forma que tienen estas bacterias, ¿no? Ya hemos visto que esas son las más usadas, ¿no? Aparte de lo que es la tinción. La tinción es gran negativo, gran positivo, ¿no? Las gran positivas son las que se tiñen, las gran negativas son las que no se tiñen. Y dentro de lo que es la forma de las bacterias, nosotros tenemos pues los cocos, y dentro de los cocos tenemos los diplococos, tetracocos, los estreptococos y los estafilococos, ¿no? Muy bien. Después tenemos las bacterias, los bacilos, que gracias a estos bacilos es que Ehrenberg, cuando observó a través del microscopio las bacterias, supuso que todas tenían la misma forma, por eso es que se le llamó bacterión, ¿no? ¿Qué significa bastón? Después tenemos las espiroquetas y tenemos lo que son los vibriones. Muy bien, esos son los tipos de bacterias, ¿no? La clasificación. Listo. Ahora, dentro de las bacterias beneficiosas tenemos lo que es la microbiota y el microbioma,
La más importante viene a ser la microbiota, que viene a ser aquella en la cual pues se encuentra en nuestro cuerpo y ayuda hasta cierto punto a ciertas funciones dependiendo dónde se encuentra, ¿no? Por las condiciones en las que vive, de repente por el tipo de célula que es, ¿no? Por ejemplo, tenemos bacterias que se encuentran en nuestro sistema digestivo, como por ejemplo en el intestino, que ayudan a retener el agua. Y en este caso, pues, por ejemplo, las bacterias que se encuentran en el intestino grueso evitan que una persona tenga diarrea, que se llama, o que nosotros lo conocemos como flora intestinal, pero su nombre viene a ser el enterobacillus, ¿no? Está formado por los enterobacillus. ¿Y estos enterobacillus de qué se encargan? Se encargan de retener el líquido, de que se absorba el agua y que los desechos, lo que se va a eliminar, se solidifique y se formen las heces, ¿no? Aparte de que ayuda a absorber también lo que viene a ser la vitamina B12, ayuda a absorber otros elementos también. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene una infección gastrointestinal a nivel del colon o a nivel del intestino? ¿Qué es lo que va a suceder? Estas bacterias patógenas van a arrasar con nuestra flora bacteriana normal, van a tratar de batallar contra estos enterobacillus. Y junto con las deposiciones líquidas también barremos con los enterobacillus. Y ya no existe quien pueda retener el agua, el líquido, dentro del intestino. Por lo tanto, sigue como un círculo vicioso lo que es pues las deposiciones líquidas, ¿no? Sigue y sigue y sigue hasta que la persona regenere o recupere esa flora bacteriana normal. ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta que no todas las bacterias pueden ser pues negativas, ¿no? Otra que tenemos es en el sistema urinario, especialmente la mujer, ya que nuestro sistema urinario es más corto, tiene mayor probabilidad de invasión bacteriana patógena. Entonces, nosotros tenemos unas bacterias que también forman parte de nuestra flora vaginal normal y que combaten los microorganismos y evitan las enfermedades a nivel tanto de la vía vaginal como de la vía urinaria, ¿no? Que vienen a ser los lactobacilos. Estos hacen de que toda esa área sea de un pH ácido, ¿no? Generan acidez para poder eliminar los microorganismos que quieran ingresar. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede? Cuando la mujer utiliza, por ejemplo, productos de aseo íntimo, de higiene íntima, o utiliza cualquier otro producto de aseo que no sea adecuado, entonces, ¿qué es lo que va a generar? La muerte de esta flora vaginal y flora uretral normal. Y por eso ahí se aprovechan los microorganismos en ingresar fácilmente. ¿Ya? Entonces, eso es un poco de lo que nosotros conocemos como microbiota. ¿Ya? Igual sucede en la piel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dime, Zapata. Una consulta. ¿A qué se debe que se da? ¿Por qué mayormente a las mujeres le da la infección a las vías urinarias? ¿A qué se debe? Se debe, como les estaba mencionando, a lo que primero puede ser por dos motivos extremos. O de repente falta de higiene, ¿no? Puede ser uno de los motivos. Falta de higiene, sabemos que todos los días la mujer debe tener higiene íntima, cambiar su ropa interior. Aparte, en la ropa interior que debe usar debe ser de algodón, no debe ser sintética,
porque esto ayuda a generar más microorganismos patógenos, ¿no? Entonces pueden formarse otros tipos de organismos, como por ejemplo hongos, pueden formarse, aparecer bacterias, ¿no? Dar, dar pie, mejor dicho, no es que se originen de la nada, sino que dar pie a que los microorganismos se proliferen con mayor facilidad, ¿no? Ahora, también otra es la ropa que se usa, que no sea muy ajustada, que no sea sintética, no retener la orina. Cuando nosotros retenemos la orina, también puede condicionar a que se supone que la orina viene a ser una sustancia de desecho. Por lo tanto, si no la eliminamos en el momento que la naturaleza llama, entonces es como que tú mantuvieras, estás reteniendo pues una sustancia de desecho y puede proliferarse también los microorganismos, ¿no? De repente no hay buena higiene en lo que es una higiene sexual. ¿Por qué? Porque de repente después de tener coito no hay un aseo o se tienen muchas parejas sexuales también. No siempre es así, ojo. La forma en que uno se seca al momento de miccionar, hay muchas mujeres que secan de atrás hacia adelante, trayendo todos los microorganismos que se encuentran en la zona perianal, o sea, alrededor del ano, llevándolos hacia la entrada de la uretra. Y recordemos que la uretra es corta, entonces pueden subir rápidamente, ¿ya? Ese es uno de los extremos. El otro extremo es por excesiva limpieza, ¿no? Excesiva limpieza. ¿A qué me refiero? Hay mujeres y han ido a consulta, o sea, esto yo no me lo estoy inventando. Hay mujeres que han utilizado para la higiene personal, para la higiene íntima, jabón de lavar, por obvias razones no puedo decir las marcas, ¿no? Jabón de lavar, jabón de tocador, utilizan inclusive hasta detergente. Miren, dicen, no, es que es mejor para poder pues eliminar todos los microorganismos que están ahí. Es cierto, sin embargo, eliminan no solamente los microorganismos malos, sino también los buenos, que son los que ayudan a mantener esa área libre de patógenos, ¿no? Por eso sucede. Eso es lo que se manifiesta. ¿Alguna otra pregunta más? O sea, hay que desterrar ese mito por si acaso de que la mujer tiene una infección urinaria porque de repente tiene mala higiene, solamente por eso, no por esa razón. Mala higiene o porque de repente también está asociado con la infección vaginal. Ah, entonces es que tiene muchas parejas. ¿Con cuántos hombres de repente estará? No, eso es falso. No siempre es así. No siempre es así. No hay que juzgar. No se juzga. Miss, también puede ser por lo que uno también esté en el trabajo todo el día parado, o por las comidas, o por los condimentos, el ají, eso también tiene que ver, ¿o no? Ya, por lo que uno está de pie y retiene líquidos, sí, puede ser, sí puede ser, por la retención de líquidos, ¿sí? Ujú. Ya, sí puede ser por la retención de líquidos, ya, pero por los alimentos no, los alimentos interfieren o afectan cuando ya la persona ya tiene la infección, no condicionan a que inicie. Ah, y otra cosa más es también, me estaba olvidando, el tipo de toalla higiénica que utiliza. Sabemos que en el mercado existen muchas toallas higiénicas, dentro de las cuales pues hay algunas que son sintéticas y otras que son hechas o tienen algodón, ¿no? Y las más convenientes son aquellas de algodón, aunque hay una variación últimamente que algunas mujeres, pues, por ejemplo, han regresado a lo antiguo. No sé si habrán escuchado de las truzas reusables, las reutilizables, que tienen como una especie de, por decirlo así, una toalla absorbente dentro de la misma zona, de la zona B,
de la zona íntima, y esto permite que sea lavable. Hay otras mujeres que prefieren ahora usar las copas menstruales también, ¿no? Entonces hay variedad, pero ojo, en este caso, igual sea cual sea el tipo de elemento que se use para lo que es la menstruación, durante la menstruación, tiene que haber muy buena limpieza, pues, muy buena higiene. No va a tener la toalla higiénica 8 horas, ¿no? Eso definitivamente, así sea de algodón, definitivamente el calor, la transpiración, eso puede ayudar a que invadan los microorganismos, ¿no? No solamente a la vía urinaria, sino también a la vía genital. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, Miss. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, vamos. Eso se refiere a las bacterias beneficiosas, ¿no? Que ya les había mencionado. Ahora vamos a hablar, o ya habíamos empezado a hablar de las bacterias patógenas, ¿no? Aquellas que producen las enfermedades. En este caso, nosotros tenemos que considerar que existen muchas enfermedades, solamente que hemos mencionado algunas. Como por ejemplo, dentro de las infecciones gastrointestinales que tenemos a la salmonelosis, ¿no? La salmonelosis viene a ser un grupo de bacterias que ocasiona diversos problemas gastrointestinales, ¿ya? La salmonelosis es una producida por X bacteria, no lo puedo decir porque es parte de su investigación. Después tenemos, por ejemplo, la fiebre tifoidea, que también es generada por otra variedad de esta bacteria, ¿no? Son una familia y que afectan directamente a lo que es el tubo digestivo, especialmente al intestino, produciendo fiebre, produciendo diarreas bastante profusas. Después también puede generar lo que es inclusive sarpullidos, náuseas, vómitos, y si se deja así, pues puede generar lo que es la deshidratación, ¿no? Entonces, la salmonelosis no es cosa de juego, es una enfermedad que se puede encontrar en carnes crudas o semicocidas, y también se puede encontrar en los huevos de reptiles o de aves, ¿ya? Entonces, aquellos que crían tortugas, iguanas, serpientes, por ejemplo, hay personas que crían, ¿no? Entonces tienen que saber que puede tener salmonela, ¿no? Puede producir salmonelosis. Después tenemos otro que viene a ser el cólera. El cólera también, como yo le dije en la clase anterior, gracias a Dios el cólera viene a ser una enfermedad que ya ha sido erradicada. Pero eventualmente no estamos libres de que vuelva a aparecer esa epidemia, porque en otros países sí persiste el cólera. En los países extremadamente pobres, ustedes dirán, ¿hay países más pobres que el Perú? Sí, hay más pobres aún todavía, ¿no? En donde lamentablemente no existen las condiciones higiénicas para poder ayudar a estas personas. No hay agua, ¿no? No hay agua potable. Y esto pues genera de que empiecen estas enfermedades. Por ejemplo, uno de ellos viene a ser Haití. Cuando hay desastres naturales en Haití, ahí empieza, por ejemplo, ¿no?, a presentarse este tipo de situaciones. O hace un último hubo un desastre natural, hubo un terremoto y obviamente no había agua potable, no había desagüe, todas las condiciones o los servicios básicos estaban anulados completamente, y empezó nuevamente lo que era la epidemia del cólera en ese lugar, ¿no? El cólera viene a ser una enfermedad gastrointestinal que, a diferencia del resto de problemas, de enfermedades o de EDAs, ¿no?, de enfermedades diarreicas agudas, aquí se genera una diarrea, unas evacuaciones líquidas bastante rápidas, ¿no? Aquí se genera lo que viene a ser
un problema bastante severo porque la persona en 2-3 días puede generar lo que es la deshidratación e inclusive la muerte. Puede producirse un paro cardiorrespiratorio por falta de electrolitos, ¿no? Entonces, cuando hubo la epidemia del cólera en los años 80, inicios de los 90, fue bastante terrible porque muchas personas fallecían e inclusive no había espacio en la morgue para poder alojarlas. Y se tenía que dejar a las personas que tenían esta enfermedad, que fallecían por esta enfermedad en los patios de los hospitales. Y aún así, el personal tenía que caminar entre ellos, ¿no? Con el riesgo de tener un contagio, ¿ya? GECA viene a ser gastroenterocolitis aguda. La gastroenterocolitis aguda también es producida por bacterias, ¿ya? En este caso, la gastroenterocolitis o la gastroenteritis es muy similar a todas las sedas, ¿no? Fiebre, evacuaciones líquidas, náuseas, vómitos, retorcijones o cólicos abdominales, ¿no? Y en este caso también tiene que recibir tratamiento porque puede llegar a la deshidratación, pero son producidas pues por bacterias diferentes, ¿no? La listeriosis, lo mismo que las demás infecciones gastrointestinales, ¿no? La gonorrea, bueno, la gonorrea no debería estar aquí en este rubro de las infecciones gastrointestinales, pero no he considerado a otras ITS, solamente a la gonorrea, ¿no? Ya sabemos que la gonorrea viene a ser una infección de transmisión sexual, en el cual también es producida por lo que es una bacteria, ¿no? Y tiene que ser tratada. Sí tiene tratamiento, pero lo malo es que la bacteria de la gonorrea está siendo muy resistente últimamente, debido a que uno de los antibióticos que se utilizan viene a ser la penicilina. Y la penicilina, muchas personas, la benzilpenicilina o la penicilina procaínica, es muy utilizada hasta para un resfrío, ¿no? Listo. Y la tuberculosis, que eso sí es bien cierto, la tuberculosis se adquiere por vía respiratoria, pero eso no quiere decir que la bacteria se quede en un solo lugar, ¿no? A veces no se queda en la vía respiratoria, puede también alojarse en otros órganos. De repente ve las condiciones adecuadas en el estómago, ve las condiciones adecuadas en el hueso, en la vista, en el cerebro, en la médula, en el riñón, en otros lugares, ¿no? En cualquier órgano de nuestro cuerpo se puede alojar, ¿ya? Listo. Infecciones del tracto urinario, que principalmente son 3, ¿no? La uretritis, que viene a ser cuando se aloja la bacteria en la uretra, en la primera porción, bueno, ya vendría a ser la última porción, ¿no? De lo que es las vías urinarias. Ahí se aloja. ¿Puede proliferarse con bastante rapidez? Sí, especialmente en las mujeres. Recordemos que anatómicamente la uretra de la mujer es mucho más corta que la del varón, ¿no? En la del varón es mucho más amplia, por lo tanto, es más difícil que los microorganismos puedan ingresar y subir a lo largo o a través de la uretra, ¿no? Otra viene a ser la cistitis, que viene a ser la infección en la vejiga, lo que nosotros conocemos como ITU, ¿no? Infección del tracto urinario, y que produce lo que es la sensación de querer miccionar, la poliuria, la polaquiuria, o sea, la necesidad de miccionar a cada momento, produce nicturia, puede producir fiebre, puede producir
dolor del vientre o inclusive puede producir dolor, se puede irradiar hasta la cintura, empiezan los cólicos, ¿no? Y es bastante molestoso porque el malestar que tiene la persona cuando tiene una ITU puede durar pues bastante tiempo, ¿no? Una semana inclusive. Y la pielonefritis, o sea, quiere decir que la bacteria ya subió más, ya ascendió hacia lo que viene a ser el riñón, ¿no? Pielonefritis, al riñón. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente la persona ha tenido una infección y no ha tenido un tratamiento adecuado, por lo tanto, ya la bacteria pues subió y ya no ha habido un control, ¿no? Esas son las infecciones del tracto urinario. ¿Tienes alguna pregunta, Mosqueira? Disculpe, se ha activado el audio. Ah, ok, ya entiendo. Sí, no hay problema, porque yo pensé que tenías alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, quizá? ¿Nadie? Listo. Bien, entonces continuamos. Miss, con respecto a la infección a la vejiga, ¿Ya? ¿es producido también por una bacteria? ¿O qué Sí, se debe? sí. Es producida por una bacteria. Es producida por una bacteria. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Y tenemos otras infecciones, ¿no? Otras que pueden aparecer en diversas vías, ¿no? Una de ellas viene a ser el botulismo. ¿Qué cosa viene a ser el botulismo? El botulismo es una enfermedad en realidad que no es producida por la bacteria en sí, sino por la toxina. O sea, la bacteria produce una sustancia que viene a ser un tóxico, que viene a ser como una especie de veneno, y esa sustancia es la que produce la enfermedad, ¿no? En este caso, el botulismo. El botulismo puede estar presente de repente en alimentos, puede estar en el agua, puede estar esta bacteria ahí, ¿no? Inclusive en derivados de animales, como por ejemplo la miel, ¿no? La miel, por eso es que muchos habrán escuchado que no se recomienda que los niños menores de 1 año consuman miel en su forma, por decirlo, silvestre, porque puede adquirir botulismo, ¿no? Y puede llegar, inclusive puede ocasionar daños no solamente a nivel gastrointestinal, sino también neurológico, en donde puede llegar a ser letal, ¿no? Entonces el botulismo viene a ser una de ellas. Después tenemos lo que es el tétano. Al igual que el botulismo, no es producida en sí, o sea, la bacteria no es la que ataca, sino que produce la sustancia, ¿no? El tóxico. Por eso es que cuando ustedes van a vacunarse, ¿contra qué te vienes a vacunar? Normalmente le decimos contra el tétano, pero en realidad su nombre completo viene a ser toxoide tetánico, ¿no? Entonces aquí el tétano es producida por el toxoide tetánico, pero no les voy a decir obviamente el nombre de la bacteria, ¿no? Aquí hay daño también neurológico. El tétano viene a ser, o el toxoide que produce el tétano, se encuentra en todas las áreas, no solamente en lo que son elementos oxidados, como por ejemplo latas, clavos, ¿no? Me corto con una lata, me puede dar tétano. No solamente ahí, a veces inclusive puede ser por una mordedura de perro. Lo que siempre pensamos, mordedura de perro, es normalmente asociado a la rabia, ¿no? Pero no, también puede estar asociado a la aparición del tétano. ¿Por qué? Porque la cavidad bucal del animal es contaminado, altamente contaminado, tiene contacto con el suelo,
¿no? Con la tierra. Y esta bacteria se encuentra, su hábitat natural es en la tierra. Si nosotros nos raspamos, nos cortamos, tenemos una herida abierta, puede ser una puerta de entrada hacia nuestro organismo, ¿ya? Sí, dime, Amaranta. Profesora, una consulta. Este, bueno, sé que también como tanto como a los animales y a las personas, a nosotros como seres vivos también que somos, también nos agarra la enfermedad de la rabia, ¿no? Y sé que, bueno, yo sé que aún hay cura, Miss, para la rabia, porque sé que al humano le da feo la rabia. Sí, afecta neurológicamente. No, en realidad no existe una cura, pero sí existe la vacuna, o sea, profiláctica. Por ejemplo, se detecta a tiempo que la mordedura y existe las dosis para poder evitar que el virus, porque este caso es virus, ¿no? No es bacteria, llegue hacia lo que es la zona neurológica, o sea, llegue hasta el cerebro, ¿no? Llegue hasta la médula y llegue hasta el cerebro. Eso es lo que se quiere evitar. Listo, entonces, como les estaba mencionando, la bacteria del tétano, de que produce el tétano, se encuentra, ¿no? En la tierra, sí, en la superficie, donde hay polvo. Por eso es que a veces, inclusive albañiles, trabajadores, constructores que se han chancado hasta con un ladrillo, han tenido una herida bien profunda, les han dicho, mira, ¿sabes qué? Anda, vacúnate contra el tétano. ¿Y por qué? Si no me he cortado con fierro, con nada, porque siempre se le asocia el tétano con los materiales oxidados, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Entonces afecta al sistema neurológico, sí, es bastante peligroso porque al llegar hacia nuestro sistema nervioso puede producir unas contracturas y unas convulsiones que son muy, muy dolorosas, ¿no? Son muy dolorosas. El paciente sufre bastante si es que llegara a tener tétano, ¿ya? Después tenemos lo que viene a ser la peste negra. La peste negra viene a ser también producida por una bacteria en la cual, pues, ya es transmitida por las pulgas, ¿no? Que se encuentran en algunos roedores, especialmente las ratas, ¿ya? Esta peste negra, gracias a Dios, ya no es letal, pero sí en muchos, según la historia, por eso se le llamó peste negra o muerte negra, ¿no? Porque moría más de las 3/4 partes de una población si es que llegaba a aparecer lo que era esta enfermedad, también producida por una bacteria, ¿no? Que se encuentra en, como les digo, en las pulgas de los roedores. Ellos son los que transmiten. Y como los roedores se encuentran o se trasladan en diversos sitios, pues llegaban estas pulgas y picaban a las personas y ahí es donde contraían la enfermedad. Después también, ¿alguien sabe lo que es la lepra? Profesora, lo que sé de acá de la lepra es que eran como unas verruguitas. Bueno, en aquellos tiempos que no tenía cura, era contagioso. Claro, es una enfermedad Son pues, heridas, son llagas, Miss, así como heridas, que le sale en la parte del labio, algo así. no, Sí, ese es herpes. sí, la lepra es una enfermedad que sale en la piel, que se va contagiando y la piel se va cayendo por pedazos. Profesora, es Sí. parecido a la piel mariposa que le llaman, porque sé que la piel mariposa que le llaman es cuando se sale de todo tu piel, todo, pero ay, la confundí, a ver, dígame. Ah, sí, 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 no te preocupes. A ver, ¿qué es la lepra?
Hola. Miss, Miss, Sí, sí, estoy esperando a que me digan qué cosa viene a ser la lepra. Hasta ahorita ninguno me dice. la lepra, como le dije, Miss, es existido antiguamente. Claro, pero ahorita todavía existe, ¿no? A diferencia de la peste negra, la lepra sí todavía persiste. Era Inclusive una, Sí, sí, te escucho. la lepra era una infección, Miss. Era ocasionada, bueno, te lo estoy informando por una bacteria. Ahí sí no sé cómo se llama. Y desde la lepra también aparecía en las manos o en el cuerpo tipo granitos, o Ajá, exacto, tipo verrugas. exacto. Chiquita. Son lesiones en la piel que eruptivas, ¿no? Ahora sí sé que hay ahora tratamiento, Miss, porque antes a las personas con lepra se las alejaban. Ah, Fuera de exacto. antes. Muy bien, claro. En este caso, pues a las personas que tenían, que aparecían con lepra, inclusive había casas hospicios para leprosos, así se llamaban, ¿no? O inclusive en la época antigua del cristianismo, lo que hacían era reunirlos en unas cuevas en la zona más alejada, ¿no? Para evitar el contagio. La lepra viene a ser unas lesiones eruptivas, ¿no? Y que aparece en todo el cuerpo, la lepra, ¿ya? Hay lepra, inclusive en la frontera entre Perú y Brasil, ¿no? Especialmente en la selva. Pero gracias a Dios existe tratamiento, así que los casos ahora son controlados y son limitados, pues, ¿no? Pero sí todavía existe. Ujú. Y esa lepra puedes confundirte con la verruga. No, la verruga, la lepra es bien característica porque en todo el cuerpo, en todo, con decirte todo, palma de manos, inclusive hasta internamente puede haber, ¿no? Erupciones. Similar a la varicela, profesora. Más, la varicela viene a ser una O así erupción como el tipo sarampión. ampolla, ¿no? No, la sarampión son máculas, son manchas rojas, son, como decir, Como dice ampollas erupciones, por eso grandes. preguntaba. Son lesiones. ¿Tú has visto, por ejemplo, cuando a algunas personas les queda una cicatriz de la vacuna aquí en el hombro grande, ¿no? Así esas cicatrices, así parecido, ¿no? Pero en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Sí, pero esas vacunas, bueno, yo sé, yo tengo en mis brazos, esas que me han puesto, tengo 1, 2, 3. Y yo sé que a mis hijos también han puesto, pero ellos no tienen ninguna marquita. Ah, bueno, y esos son otros motivos, ¿no? Por los cuales no, de repente no ha aparecido la cicatriz. Y no es que no les hayan puesto, sino como tú dices, les han puesto, pero no le ha cicatrizado como debería, ¿no? A mí sí me ha dado la varicela y me ha dado viejita, me ha dado de 11, 12 años. ¿Cómo? A mí sí me ha dado esa enfermedad de la varicela. No, 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 no. Yo estoy haciendo una comparación de cómo es, ¿no? La lepra, que parecida a la cicatriz que nosotros tenemos en nuestro hombro, parecido. No es que te haya dado. Ese es producto de la vacuna. De la vacuna, sí, porque de la Ajá. varicela Pero esa en mi, vacuna es contra la tuberculosis, contra las formas más graves de tuberculosis. Esa es otra cosa, sino para que tengan una idea, ¿no? Listo. Entonces la lepra es una enfermedad que aparece en la piel, ¿no? Después también tenemos el impétigo. El impétigo también viene a ser una enfermedad que es característica de la piel, ¿no? Es dérmica. Es una lesión dérmica producida por lo que viene a ser también bacterias, ¿no? FAP, que significa faringoamigdalitis purulenta. La faringoamigdalitis purulenta, o sea, cuando nosotros tenemos inflamación de la faringe y de las amígdalas, bueno,
Puede ser también por motivos virales, o sea, no necesariamente puede ser una bacteria, ¿no? Puede ser de repente perdón, no puede ser claro, por una bacteria, sino puede ser por un virus, pero es muy diferente. En el caso de que sea una faringoamigdalitis purulenta, aparecen ya como una especie de calcificaciones que salen de la garganta, de la amígdala, y eso definitivamente, indudablemente, viene a ser producida por una bacteria. Cuando ya hay presencia de pus, entonces es producto de una bacteria. Y ojo, la faringoamigdalitis purulenta, cuando le da a una persona, tiene fiebre y esa fiebre no cede por 3 días. Es bastante persistente, ¿no? La fiebre es bastante alta, en niños es peor todavía. Es bastante persistente, el dolor al momento de pasar, el dolor para hablar, ¿no? Todo eso en conjunto. Y es bastante común que se dé especialmente durante la infancia, ¿no? También producida por una bacteria, como les digo. Y después tenemos la neumonía bacteriana, porque hay neumonías que son producidas por virus, las neumonías víricas. No, específicamente la neumonía bacteriana. Y la meningitis, que viene a ser la infección de las meninges o las cubiertas del cerebro. ¿Ya? Muy bien. A ver. Seguimos entonces. Una pregunta. ¿Cómo? Perdón. Una preguntita. Zapata, ¿me preguntabas algo? Sí, quería saber qué significa FAB. Yo había sacado otra cosa con la FAB. Ah, faringoamigdalitis purulenta, hija. ¿Faringe qué? Faringoamigdalitis purulenta. Pensé que era Fuerza Aérea del Perú. Sí, la Fuerza Aérea del Perú va a estar producida por una bacteria, seguro. La muerte son ustedes, ¿no? Listo. Entonces, eso viene a ser, en este caso, lo que es FAP. Vamos ahora con la enfermedad. ¿De qué depende? O sea, las bacterias patógenas, de por qué se proliferan tan rápidamente, ¿no? ¿De qué depende? Vamos a ver que existen varios factores o varias condiciones para poder, pues, presentarse esta enfermedad. Primero, la invasividad. ¿Qué cosa viene a ser la invasividad? ¿Qué es La invasividad? invasión, algo así. Ya. Invade todo el cuerpo. Muy bien, en este caso, invasividad viene a ser la capacidad que tiene una bacteria para poder invadir y multiplicarse. ¿Por qué? Porque, ojo, no todas las bacterias que ingresan a nuestro cuerpo, nosotros estamos constantemente expuestos a lo que vienen a ser las bacterias, ¿no? Pero hay muchas de ellas que pues no llegan a prosperar, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico los elimina, pero hay otras en cuales pues lamentablemente nosotros estamos expuestos, ¿no? Y esta bacteria aprovecha para proliferarse, para multiplicarse, invaden las células, nuestros tejidos, y pues ahí es donde se producen las enfermedades, ¿no? Listo, entonces eso viene a ser invasividad. Segundo, tenemos lo que es la susceptibilidad del hospedero. ¿Qué cosa viene a ser eso? La reacción, profesora, del cuerpo, ¿no? Que va a ser contaminado. Ya, del huésped, claro. Nosotros, en nuestro caso, nosotros venimos a ser huéspedes, ¿no? Para que no se acople el audio.
Esto quiere decir pues que la persona que viene a ser el huésped es Se puede decir como el huésped de la bacteria, germen, ¿no? O el virus que se quiere, bueno, que prácticamente está queriendo afectar el cuerpo. Claro, nosotros somos los huéspedes, ¿no? Somos las personas que podemos enfermarnos. Y en este caso, pues, nosotros tenemos varias condiciones en las cuales podemos ser inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar susceptibles o que podemos estar débiles o habilitados prácticamente para tener una determinada enfermedad. Por eso existen las personas inmunodeprimidas. ¿Quiénes vienen a ser las personas inmunodeprimidas? ¿Quiénes están dentro de este grupo? Aquellas personas que tienen la inmunidad muy baja, o sea, Ajá, que tienen las defensas bajas, como por ejemplo, la anemia. ¿cómo? ¿Quién? La anemia. Ya, personas que tienen anemia, muy bien. Las personas que tienen diabetes también a mí. Muy bien, las personas que sufren de diabetes, perfecto. Con ¿Que tienen obesidad. TBC? Con ¿Cómo? obesidad. Con obesidad, claro. Entonces, ya ven, También, Las profesora. hipertensas, las personas las que son personas hipertensas, claro. Entonces, todos ellos forman parte del grupo de personas que vienen a ser inmunodeprimidas. Entonces, están susceptibles a coger o tener alguna enfermedad específica, ¿no? Listo, entonces a eso se refiere con susceptibilidad del hospedero. Y ahí entra, por ejemplo, voy a mencionar, por eso es que a ellos se les vacuna primero, ¿no? Por ejemplo, personas anémicas que tienen cáncer, tuberculosis, aquellos que de repente, obesidad, exacto, obesidad, diabetes, asma, ¿no? Todos ellos están dentro de este grupo. Muy bien. Después tenemos lo que son las condiciones del medio. En las condiciones del medio se refiere a que la persona, o mejor dicho, la bacteria tiene ciertas condiciones para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, la humedad, la temperatura, puede sobrevivir en ciertos lugares con determinado pH. Entonces, todo eso, a eso se refiere con las condiciones del medio. Si estas condiciones son aptas para que la bacteria sobreviva, entonces se va a desarrollar y se va a multiplicar, ¿ya? Entonces, eso viene a ser condiciones del medio. Después tenemos también lo que es la producción de sustancias químicas. ¿Cuáles vienen a ser la producción de sustancias químicas? Como les mencionaba, a veces no siempre el microorganismo o la bacteria produce o No se me entiende, No se le escucha, Miss. Entrecortado se le escucha, Miss. Parece robot. ¿Se escucha cortado? Ahora sí. Igual también entrecortado. No se le escucha nada. ¿Ahora sí? ¿O continúa? Ahora ¿Ya me pueden escuchar o todavía?
Sí, Miss. A ver, ¿me escuchan? No, Miss. Entrecortado. Miss, no se le escucha bien. Ahora sí, ya, ok. Entonces, lo que les decía que a veces algunas bacterias Miss, no la escucho, parece robot. Miss, no se le escucha bien. Tiene problema de su internet. No se escucha nada, No se profesora. escucha. Miss, se convirtió extraterrestre. A ver, chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Miss, sí, bueno, ahorita sí, ya lo escuchamos. Ahora sí, ya, ok, muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, en lo que estaba mencionando es que hay algunas bacterias que producen ciertas sustancias químicas, o sea que la bacteria no ocasiona directamente el daño, sino que son las sustancias que producen y dentro de las cuales nosotros tenemos lo que son las endotoxinas y las exotoxinas, ¿ya? Por ejemplo, ya les había mencionado dos enfermedades que se producen por estas toxinas, como es el caso de lo que es el botulismo y también lo que viene a ser el tétano, ¿no? Esas son producidas por toxinas. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, acerca de los antibióticos. ¿Por qué incluí esta parte de los antibióticos? Siempre es bueno referirse a estas sustancias que ayudan a eliminar las bacterias específicamente, ¿no? Tenemos los antibióticos que son sustancias químicas que tienen dos funciones principales. Una de ellas viene a ser el hecho de que elimine lo que es la bacteria completamente, la erradica, y en otro caso que viene a ser que solamente evita su reproducción y de que ocasione más daño. Para esto, cuando el antibiótico solamente va a evitar su reproducción y va a evitar que se siga proliferando, se le llama bacteriostático, ¿ya? Entonces, acuérdense, es una sustancia bacteriostática, así se llama. Pero si
el antibiótico se encarga de erradicar y de matar completamente esta bacteria, se le llama bactericida. ¿Ya? Entonces, acuérdense, existen dos tipos de sustancias que ayudan a eliminar las bacterias, los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bactericidas erradican y matan. Los bacteriostáticos solamente van a evitar que se siga proliferando o que se siga reproduciendo, ¿no? Hasta que termine su ciclo completo la bacteria y muera al finalizar su ciclo. Muy bien. ¿Quién fue el primero? Esto ya lo hemos conversado anteriormente, viene a ser Alexander Fleming, el primero que de manera casual, pero esto no le quita el mérito de que haya descubierto lo que viene a ser el primer antibiótico basado en un hongo que viene a ser de la familia Penicillium. Y crearon con otros dos científicos, perfeccionaron este hongo para poder inhibir las bacterias y fue la penicilina, ¿ya? Entonces, acuérdense, fue uno de los personajes más importantes también en lo que es, pues, la eliminación de las bacterias patógenas. Ahora vamos a ver un video acerca de lo que se refiere de las bacterias específicamente. ¿Qué son los antibióticos y para qué sirven? Antes de responder esta pregunta, debemos hablar de las bacterias. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Existen bacterias en la playa, en el colegio, en los parques, los alimentos, el aire y aún dentro de nuestro cuerpo. Algunas bacterias son beneficiosas para nuestro organismo, pero otras son muy peligrosas, como la salmonela. ¿Sabías que esta bacteria mata aproximadamente 1 millón de personas por año? Otra bacteria peligrosa es la Treponema pallidum, capaz de trasladarse rápidamente y rotar. Es del tipo de bacterias conocidas como espiroquetas, por su forma semejante a un sacacorchos. Es la responsable de enfermedades como la sífilis. Más de 3 millones de personas se infectan de sífilis por año. Pero gracias a los avances de la medicina y la ciencia, los antibióticos pueden eliminar las bacterias peligrosas dentro del organismo sin hacer daño a las que son útiles y necesarias para nuestro cuerpo. Los antibióticos tienen la propiedad de eliminar e interrumpir el crecimiento y la proliferación de microorganismos patógenos como las bacterias. Sin embargo, los antibióticos solo pueden combatir bacterias. No hacen daño a los virus. Por ello, los médicos no siempre recetan antibióticos cuando se tiene una infección. Además, los antibióticos son eficaces para un tipo determinado de bacterias, pero no para todas. Si tu doctor te ha recetado antibióticos, respeta todas sus indicaciones. También será positivo que tomes estos cuidados. Evita ingerir alimentos que contengan almidón y bebidas preparadas a base de azúcar, alcohol o cafeína y disminuye el consumo de productos lácteos y grasos. Aumenta el consumo de agua. Ingiere alimentos de fácil digestión como jugos de frutas naturales, compota de frutas y hortalizas cocidas. La menta o el jengibre son ideales para ayudar a la digestión y regenerar la mucosa intestinal. El consumo de un yogur por día aumentará tus niveles de probióticos intestinales. El ejercicio físico te ayudará a eliminar los antibióticos del cuerpo.
Usa los antibióticos responsablemente. No los ingieras sin prescripción del médico y sigue las instrucciones del profesional. Tampoco abandones los antibióticos recetados hasta que el médico te lo indique. Aunque creas que ya te curaste y ya no tengas síntomas, las bacterias podrían seguir en tu organismo. Listo, entonces deben tomar en cuenta esas recomendaciones. Miren, justo la última parte, ¿no? Que decía que no hay que abandonar el tratamiento porque eso es lo que genera la resistencia a ciertas bacterias o a ciertos microorganismos, ¿ya? Por favor. Aquí, por ejemplo, dice, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué antibiótico es más eficaz para combatir una bacteria en particular? Esto también ya lo habíamos mencionado anteriormente acerca del antibiograma. Fíjense bien en esa muestra. Esa muestra viene a ser un cultivo. Ya sabemos que ese material viene a ser la placa de Petri, en la cual se le agrega una sustancia en donde se coloca la muestra que nosotros queremos analizar, y esos círculos blancos son unos papelitos que están impregnados de antibióticos. Y esos antibióticos pues nos va a dar a conocer si es que es efectivo frente a esa bacteria o no. Cuando forma un halo transparente, o sea, hay un círculo alrededor, también se forma otro círculo alrededor de ese papelito blanco, entonces significa que ese antibiótico es apto para combatir esa bacteria. O sea que la bacteria es sensible frente a ese antibiótico. En cambio, cuando no se genera nada, significa pues que el antibiótico, la bacteria es resistente, ¿ya? Resistente a ese antibiótico. Muy bien. Como dice ahí, si se interrumpe de manera total o parcial un tratamiento con antibióticos, es probable que se seleccionen las bacterias de mayor resistencia, las cuales comenzarán a multiplicarse preferencialmente, ¿ya? Así que no hay que cortar ningún tratamiento, así la persona se sienta mejor, ¿ya? Muy bien, a ver, continuamos.
Medline Plus presenta Antibióticos versus bacterias, combatiendo la resistencia. ¿Qué pasa si no podemos contraatacar? Tuberculosis, gonorrea, SARM. Estos malos gérmenes son considerados por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, o NIAID por sus siglas en inglés, como uno de los organismos más peligrosos del planeta hoy en día. Todos ellos se han sumado a la resistencia. Esto es, la resistencia antimicrobiana, para ser claros. Bacterias como estas están ganando rápidamente la capacidad de derrotar a nuestros antibióticos, lo que hace que las infecciones sean mucho más difíciles de tratar. Y esto es un gran problema. El CDC estima que cada año, más de 2 millones de personas en los Estados Unidos se enferman a causa de infecciones resistentes a los antimicrobianos, lo que resulta en al menos 23,000 muertes. El problema es que otras bacterias podrían unirse a esta resistencia más rápido que las soluciones que podamos encontrar, o que las bacterias se vuelvan inmunes a incluso más antibióticos, lo que conduce a enfermedades que no pueden tratarse. ¿Cuáles son estas bacterias? Muchos tipos diferentes de bacterias han desarrollado resistencia a los antimicrobianos, pero algunas son más preocupantes que otras. La tuberculosis o TB es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, ya que cobra más de 1,5 millones de vidas cada año. La tuberculosis es difícil de tratar, y algunas cepas resistentes necesitan años de tratamiento diario con múltiples medicamentos, incluyendo meses de inyecciones dolorosas y efectos secundarios graves que pueden dejar a los pacientes sordos. La gonorrea es preocupante porque las cepas se han vuelto resistentes a todos, excepto a unos pocos antibióticos. Esta enfermedad de transmisión sexual puede compartir sus genes resistentes entre bacterias, aumentando la velocidad de la resistencia. El estafilococo aureus está en todas partes, en nuestros artículos personales, nuestra piel, incluso en nuestra nariz. El estafilococo generalmente no es dañino, pero cuando lo es, puede ser difícil de tratar, especialmente en los casos de estafilococo aureus resistente a la meticilina o SARM, que ahora es portado por un 2% de los estadounidenses. Estas son solo algunas de las bacterias líderes en la resistencia. Hay otras y vienen más. ¿Cómo se produce la resistencia? La resistencia ocurre rápidamente debido al uso excesivo e indebido de los antibióticos durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando no se completa el tratamiento con antibióticos según lo prescrito, y cuando se usan antibióticos en la agricultura para promover el crecimiento de los animales. Las bacterias se multiplican tan rápido que incluso si tuviéramos el antibiótico perfecto, la resistencia aún podría ocurrir. Y cada vez que usamos antibióticos, existe la posibilidad de que algunas bacterias sobrevivan debido a cambios en su ADN. El ADN puede crear esos cambios para la supervivencia, como por ejemplo, cambiar la superficie de la célula bacteriana, evitando que los antibióticos se adhieran o entren. Hacer bombas que expulsen los antibióticos antes de que tengan la oportunidad de funcionar. O crear enzimas que neutralicen los antibióticos. Los antibióticos eliminarán a la mayoría de las bacterias, incluidas las bacterias buenas para nuestro cuerpo. Pero las bacterias con estas ventajas pueden sobrevivir y reproducirse. Las bacterias resistentes pueden transmitir los cambios en su ADN a sus descendientes, o incluso a veces entre sí, para generar nuevas cepas de bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Qué podemos hacer para luchar contra la resistencia? Como sociedad, usar menos antibióticos puede ayudar a prevenir la resistencia para usarlos cuando sean más apropiados. El primer paso es prevenir la necesidad de usar antibióticos al evitar infecciones, por ejemplo, mediante el lavado de manos, las vacunas y la preparación segura de alimentos. Usar los antibióticos bien también ayuda.
como tomarlos según las indicaciones prescritas, con el fin de no darles la oportunidad a las bacterias de volverse resistentes. Las dosis omitidas de antibióticos pueden favorecer un mejor ambiente en que las bacterias resistentes se multipliquen y causen una infección resistente. Al combinar los antibióticos específicos con las bacterias que causan las infecciones, los profesionales de la salud pueden combatir la resistencia a los antimicrobianos al reducir la cantidad y la potencia de los antibióticos que toman los pacientes. Se debe tener cuidado de comprobar que las infecciones no sean ya resistentes a los antibióticos. Además, no se deben administrar antibióticos para las infecciones virales, como los resfriados o la gripe, ya que los antibióticos no combaten a los virus. Investigación en NIAID. El NIAID está investigando cómo luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Se están investigando muchas vías, incluyendo buscar nuevos antibióticos que expongan debilidades en el ciclo de vida de las bacterias, formas de estimular el sistema inmunitario para combatir infecciones bacterianas, crear comunidades bacterianas que eliminen los efectos de las bacterias infecciosas, utilizar virus especiales que ataquen y maten a las bacterias infecciosas, y mejorar las pruebas de diagnóstico para atacar con los antibióticos más apropiados a las bacterias. Con buenas prácticas de salud pública e investigación de vanguardia, es posible que podamos enfrentar a la resistencia y a las enfermedades infecciosas en general. Pero debemos trabajar todos juntos para mantenernos un paso adelante de este problema. A ver, chicos, entonces ahí les dejo el material para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Eso en este caso sería todo. Por favor, me mencionan quiénes son los que faltaban en la asistencia. Buenas noches, Miss Vilca Chauca, Miss. Ok, Vilca, muy bien. ¿Quién más? Sara Chota, Miss. Muy bien, Chota. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, está muy bien, Vilca. Muy bien, Chota. Entonces, con esto concluye el día de hoy. No se olviden, por favor, de subir su actividad y ya el día viernes nos encontramos. Igualmente, Candor. Miss, desearle un feliz Día de la Mujer, Miss, y espero que lo haya pasado bonito también a todas mis compañeras, desearles un feliz Día de la Mujer. Espero Para que lo hayan todas, pasado para bonito. Feliz día, Igual. Miss. Que Dios la bendiga y que siga así siempre de alegre. Cuídese. Siempre, ojalá, sí. No, sí, ¿para qué? ¿No? Porque hay que molestarse en esta vida. No hay motivo. A veces hay que tratar de superar un poco las dificultades. Nadie dice de que no va a tener problemas, pero ahí hay que seguir adelante nomás. Más bien cuídense, ¿ya? Nos vemos, chicos, el día viernes. Muchas gracias. El viernes, Miss. Que Dios le bendiga. Nos vemos, cuídense. No se olviden el examen del día viernes. Examen, Miss. Ya me olvidé Que ya. sea facilito, Miss, por favor. ¿No? Facilito va a ser. Van a ver. Listo, chicos, nos Solo vemos. para Cuídense. marcarlo. Sí, igual que siempre. Sí, de la primera clase. No, pero igual es. Ay, ustedes sí son bien vivos, ¿no? Ah, claro, feriado regional, pero igual va a haber clase virtual. Nos vemos, chicos, cuídense.